suerte del enfermo y de ver que se atribuye a tus remedios todo lo que puede provenir de los favores del azar y de la fuerza de la naturaleza. Bueno, aquí hay dos primeras ideas que tenemos que extraer, hay muchas. Primero, que siempre va a haber enemigos del prestigio en nuestra profesión y de el lugar que ocupamos en la sociedad, pero también va a haber gente que se va a poner la gabacha y teniendo incluso hasta un título que dice decir médico, no da la talla, como se dice popularmente, y pues creo que todos, como estamos aquí presentes, porque queremos mejorar la calidad del ejercicio de esta profesión, y una parte crítica de esa mejoría va en la docencia que ejercemos el día con día. Bueno, esta diapositiva es porque yo le pregunté entonces a un amigo de la Clínica Mayo y le digo, ¿qué cosa es lo que realmente hace la calidad docente? ¿Qué es lo que, dónde está la diferencia? Siempre en el tema docente, ¿no? Ahora nos vamos a abarcar un poco la parte asistencial. Bueno, el mensaje se resume en estas pocas líneas. Primero, que ellos tienen tres valores fundamentales que son, lógicamente, el cuidado del paciente, investigación y docencia. Estas últimas dos, todos tenemos mucha claridad que están bastante anémicas a nivel institucional y de la docencia, y de eso voy a hablar en unos minutos. También comentó que la jefatura, liderazgo, que es la palabra que a mí me gusta usar, estamos también bastante escasos de liderazgo académico. Producción, obvio, auditoría, no existe. Ambiente profesional, aquí lo subrayé porque eso es creo que es un término que está diciendo muchas cosas, y un sistema que estimule estos valores. Entonces, bueno, lo que voy a desarrollar ahora en unos 15 o 20 minutos, espero, son los siguientes comentarios. Primero voy a hablar del trabajo médico, luego cómo es el trabajo médico en la institución, que no son iguales, deberían. Luego el sistema de atención que tiene la caja. Luego la organización de los servicios especializados, que es donde se forman los residentes. Luego
auditoría, menos, ¿no? Investigación clínica, se necesita base de datos. En cuanto a la realidad laboral, este no es el tema de lo que estoy conversando, en pocas palabras, los pacientes hospitalizados, cuando necesitan un examen X y viene el residente o el interno a la consulta y dice, mire, es que necesitamos tal prueba o tal examen, es un señor que está internado. El médico está repleto de pacientes y de expedientes, y más bien el paciente hospitalizado, que es el que más necesita, que es el que
ponerse expedientes electrónicos. Ya hemos comentado que esto facilita mucho la práctica especializada, evalúa resultados, permite investigación y debe haber fiscalización del proceso y debe hacerlo una entidad académica independiente. Como he comentado en otras ocasiones, yo estoy convencido que la Universidad de Costa Rica debe asumir ese rol y no lo tiene. En la mayor parte de las cosas que vengo diciendo en esta diapositiva, estas cosas las hace el CENDEX, o sea, la misma institución, y tiene que ser una institución independiente. Los profesionales que trabajamos en ambas no podemos hacer las dos cosas. Por ejemplo, yo no puedo ser jefe de servicio y ser también el director del posgrado. Eso no se puede porque nadie me va a fiscalizar. Voy a decir que mi posgrado es el mejor del país. Tiene que haber fiscalización académica, exclusivamente académica. También hemos comentado esto que acabo de mostrar en un medio de difusión muy conocido, y pues creo que las pocas comentarios que hubo de esto es que efectivamente nos está faltando bastante. Bueno, otra vez viene el simbolito de la mano para arriba y para abajo, y entonces, por ejemplo, pongo ahí que los médicos residentes que deberían incorporarse a la dinámica están en cursos teóricos por la mañana. Los médicos estamos visitando pacientes, estamos haciendo procedimientos, estamos en la consulta, nos vamos al piso a ver las interconsultas y el resto
contenido de los programas no tiene metas concretas y la recertificación médica prácticamente no existe. Eso le toca al docente, ¿no? Aquí no voy a leer nada, simplemente que esta es una frase que a mí me gusta usar mucho: hospital universitario. ¿Qué es un hospital universitario? Bueno, aquí están señaladas muchas de las cosas que vengo comentando y que creo que requerimos trabajar en eso. Entonces, para resumir lo que estaba en color rojo, que creo que son los aspectos más relevantes y que podemos comenzar por ahí. Primero, que no hay discusión clínica en la visita hospitalaria y los médicos residentes no discuten, no aprenden a seleccionar, a tener un criterio, a establecer una hipótesis. Simplemente aprenden lo que leen en las revistas médicas o en los libros y luego lo repiten. Y a mí me parece que eso es nefasto y por eso hay listas de espera y malas prácticas, etc., ¿no? Ayer uno de los residentes se quejaba de que el paciente llegó de una laparotomía exploratoria y lo que tenía era una úlcera péptica. Entonces, bueno, creo que todos nosotros, no hay excepción aquí, que no haya escuchado lo que normalmente llamamos tortas, pero esas tortas en gran parte son por ausencia de esto que estoy diciendo, de ver al paciente, evaluarlo bien. Mira, no lo tengo claro, que venga fulano, que me ayude, que me dé una opinión, vamos a verlo en sesión, no, a las 12 de la noche, hay que entrar en la sala, bueno, que venga el otro cirujano. Eso, desafortunadamente, casi está inexistente. Entonces, claro, el médico asistente docente también está bastante apático, por muchas de las razones, incluyendo las gremiales, y de ahí viene la soberbia del médico clínico, lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Un médico prácticamente hace lo que le da la gana y va haciendo su propia curva, y si hay algo que define un hospital universitario es que el grupo funciona como un engranaje, nadie hace lo que le da la gana, sino todo el mundo va dirigido desde la pirámide, donde empiezan las jefaturas, hasta los que están recientemente aprendiendo. Entonces, claro, como no hay una pirámide, sino que cada uno lo hace de manera autocrática, entonces ocurren problemas. La sustitución de la investigación por cursos presenciales, que repito, me parece una situación muy delicada, y el conflicto de interés, que ese también es el origen de muchos de nuestros problemas. Voy a terminar con algunas citas de los sabios que nos han y nos siguen enseñando medicina. La sabiduría consiste en la comprensión de lo poco que sabe cada uno. Quienes no saben esto, no saben nada en absoluto. Los médicos no siempre comprenden la naturaleza de la salud, por lo cual los medios que se valen no logran lo deseado. En todo arte y ciencia, el fin y los medios deben conocerse, dominarse.